Paradójicamente, el doctor Samuel Johnson es conocido en España casi exclusivamente por su diccionario, a pesar de que ni es una obra sobre nuestra lengua, ni la usan quienes aprenden inglés. Tendría gracia que lo hicieran. La han hecho muy popular nuestros filólogos y lexicógrafos, empezando por Julio Casares, que trae esto, no me atrevo a decir que escribe, dada su escasa originalidad y los plagios que le descubrió Astrana Marín después de que él desvelara los de Valle Inclán. Desde luego fui muy suave en la presentación de este autor en esta biblioteca. Bueno, pues trae, que no dice Julio Casares esto, en su Introducción a la lexicografía moderna de 1950, que es más o menos de cuando data toda la lexicografía, dialectología y filología moderna en España. Todo es de 1950. Las reglas de ortografía, las reglas de la tilde, son de 1950 con leves modificaciones. El alias de los años, el Atlas lingüístico del español actual, pues también es de esa época. Lo que se enseña en las facultades es español de los años 50, español de 1950. Bueno, pues dice en su introducción a la lexicografía moderna, que ya no es tan moderna, de 1950, pero estas cosas se siguen leyendo, y se sigue leyendo a Ángel Rosenblatt, se sigue leyendo a Américo Castro. Es desde luego una disciplina bastante desfasada, la filología española, en su parte lingüística, dialectológica, lexicográfica, etc. Bueno, dice, o trae, mejor dicho, Julio Casares. Esta obra excelente, habla del diccionario, que hace época en la historia de la lexicografía europea, iba ilustrada, como nuestro diccionario de autoridades, con citas cuidadosamente escogidas, atendiendo a su valor instructivo, a su contenido moral y a su belleza literaria. Empezaremos por decir que este criterio de elección, fundado en consideraciones ajenas a la finalidad puramente lexicográfica, revela ya un prejuicio individual inadmisible en nuestros días. Pero el benemérito Dr. Johnson iba bastante más allá, puesto que en el cuerpo de las definiciones se permitía de cuando en cuando desahogos personales, ironías, sarcasmos, alusiones o agudezas francamente humorísticas. Así, al definir el impuesto de consumos, nos dice que es un impuesto odioso, y que en vez de aplicarlo funcionarios del fisco, está encomendado a unos miserables alquilados por quienes cobran los productos del impuesto. La avena, oats, cuyos copos sirven de base al popular porridge británico, es, según Johnson, un grano que en Inglaterra se da generalmente a los caballos, mientras que en Escocia sirve de sustento a la población. La palabra pensión para nuestro autor significa la remuneración que se concede a uno sin que él haga nada para ganarla. Hasta aquí puede pasar, pero a continuación se nos explica que en Inglaterra se entiende generalmente que pensión es la paga que se da a un alquilón del Estado por traicionar a su país. ¿En qué pensionado?, pregunta Casares. ¿En qué pensionado particular pensaba Johnson para expresarse con tal vehemente injusticia? Pues yo creo que en ninguno. Yo creo que podría aplicarse a la España actual, precisamente quienes nos representan, quienes son más patriotas, quienes son los mayores traidores. No creo que pensara en ninguno en particular, sino que es una definición general, apta y válida enteramente para un diccionario. ¿Y qué efecto? Dice Casares, ¿y qué efecto le haría leer su definición cuando algunos años después aceptaba con toda complacencia y gratitud la pensión que se le ofreció? Hombre, pues pensaría que por fin se empleaba bien el dinero público. En las últimas ediciones del diccionario a que nos referimos, se suprimieron no pocos exabruptos como los que hemos copiado, pero estos existían aún en la edición octava, 1798, que es la que hemos tenido a la vista. Nos despedimos de ella con una última cita que nos afecta de un modo personal y directo, puesto que nos estamos preparando para ejercer la lexicografía. Como fruto de una larga experiencia y desde la cumbre y coronamiento de una vida de laboriosidad ejemplar, he aquí cómo vela el Dr. Johnson al lexicógrafo. Un ganapán inofensivo, a harmless drudge,
que se ocupa en descubrir el origen de las palabras y en precisar su significado. Pero el diccionario, hasta aquí Casares, no solo es conocido por los especialistas, sino que hasta se ha asomado a nuestros televisores a través del capítulo Ink and Incapability de 1987 de la serie Blackadder, de la Víbora Negra, escrito por Ben Elton y Richard Curtis. Que por cierto, bueno, aquí tengo también los guiones. Aquí tengo los guiones, la humorada que se hace con el Dr. Johnson, que está orgullosísimo de presentar por fin su diccionario, es decirle palabras que no están en él y sacarlo de quicio y hacer burla cuando tiene que añadir a vuela pluma las nuevas palabras, las supuestas nuevas palabras que son de uso común. Bueno, se me ha abierto milagrosamente por una vez, precisamente por este capítulo. No lo tenía preparado porque soy un desastre. Bueno, este es el capítulo donde aparece el doctor Johnson. Bueno, hay una cita de Hugh Laurie como el príncipe de Gales. No creo que haya una fotografía del personaje del doctor Johnson en sí. No, ni siquiera. Bueno, bien, pues eso, que el doctor Johnson es conocido asombrosamente en España gracias a la televisión. Pero ya lo digo, que lo único que se conoce de él es el diccionario. También es conocido Johnson, desde luego, en español por el entusiasmo que por él experimentaron Borges y Bioy Casares, y por la idea de Bioy de ser el Boswell de Borges, en un libro que se recoge, en el que se recoge una conversación en la que, además de las vidas de los poetas de Johnson, o sea, voy a decir cuál es la selección de Borges y Bioy Casares, porque ellos querían hacer una suma parecida a esta, de Oxford Authors, los autores de Oxford. Este es el volumen de Johnson. Vamos a ver, editado por Donald Green. La primera edición, bueno, esto es una edición de 1984. Y sí, se publicó por primera vez en 1984, aunque sí, asombroso. Bueno, pues resulta que no es el modelo de Bioy Casares, porque esto es posterior. Ellos se adelantaron a Oxford y querían hacer algo parecido a esto, pero de Boswell y de Johnson. Esto es solo de Johnson, y ellos querían evidentemente extractar la vida de Johnson de Boswell. ¿Qué contiene? Pues de entrada su poesía. Perdón, este es el índice de los primeros versos, no es el índice general. No, el índice está al principio. ¿Qué contiene esta suma, esta antología? Primero sí, la poesía, sus traducciones, su traducción de Horacio, Londres de 1783, ese gran poema, el prólogo al leteo, al leteo de Garrick, el epitafio para Claude Phillips, un músico, sobre Colley Cibber, a la señorita, y hay una raya que vela el nombre. Está el acto segundo de Irene, el prólogo al Comus de Milton, versos para Baretti, parodias de imitaciones de modernas baladas, traducción en impromptu de los Vers à son lit de Benserrat, una traducción moderna, el epitafio de Hogarth, Noci se auton de 1772. Hay un volumen que antologa. Hay un volumen que recoge toda la poesía inglesa de Johnson, porque Johnson también tenía poesía en latín y en griego. Nocis Auton tiene el título en griego, página 26, pero no sé si forma parte de su poesía no, está en latín. Nocis Auton es un poema latino, Post Lexicon Anglicanum Auctum et Emendatum. Es un poema que él dedica a su propio diccionario, después de que el diccionario inglés fue corregido y aumentado, aumentado y aumentado. Sí, corregido y aumentado, pero en el orden inverso a aquel en que nosotros lo decimos, porque es aumentado y corregido, aumentado y corregido.
y es un poema bastante largo en latín, que es desde luego relevante, era un hombre cultísimo. Skia, Sky, a la señora Thrale, sobre haber llegado a su 35º año, esto es de 1776, Borges se complace mucho en esta relación con la señora Thrale porque, en fin, es la única que le hace caso, más o menos. Versos sobre el rival de Hawkesworth, sobre el arcaísmo en la poesía, una parodia de Thomas Warton, prólogo a Una palabra para el sabio de Kelly, una elegía extempore a Sir John Lade, en la muerte de Robert Livet, otro poema latino, In ribum amolas toana licfeldiae difluentem, y otra traducción de Horacio. Esta es la poesía que recoge el libro, que recoge la Suma. Luego prosa temprana, empezando por un ejercicio escolar en latín de 1725, un prefacio a Un viaje a Abisinia de Lobo, el estado de los asuntos de los negocios en Lilliput, sobre el epitafio de Gay, de John Gay, la vida del doctor Hermann Burghafe, una completa vindicación de los contratistas o de los, digamos sí, de los contratistas del escenario, anotaciones a cruzada, comentario, es un comentario del ensayo sobre el hombre de Pope, un ensayo sobre los epitafios, debates en el Senado de Lilliput, una reseña de las memorias de la duquesa viuda de Marlborough, una noticia sobre la biblioteca harleyana, propuestas para la miscelánea harleyana, introducción a la miscelánea harleyana, la vida de Richard Savage y la visión de Teodoro, el eremita de Tenerife, de 1748. Bueno, pues esto me sorprende un poco porque yo pensaba que habría más vidas de los poetas. Sí, está Rasselas, eso está muy bien, pero no, sí hay alguna vida posterior. Pero está bien que esté la vida de Richard Savage de 1744 porque es una de las que Borges y Bioy Casares consideran de las más admirables. De hecho, la primera, la de Savage, la de Milton, la de Swift, la de Pope, no Edgar Allan Poe, me ha faltado el aire, qué estúpido. La de Pope, no la de Poe, la de Pope. Savage, Milton, Swift, Pope, la de Cowley, la de Edison y la de Steele. Esas son, a juicio de Borges y de Bioy, juicio conjunto, las que más merecen la pena leerse, aunque Johnson es interesante y erudito siempre, pero sobre todo la de Savage, Milton, Swift, Pope, Cowley y Edison y Steele. Naturalmente los más famosos son Milton, Swift y Pope, entonces podría alguien que quiera iniciarse en el Dr. Johnson, podría empezar leyendo las vidas de Milton, Swift y Pope con total tranquilidad. Pero la primera en ser citada y ser antologada aquí es la de Richard Savage. Bueno, ensayos efímeros, ensayos en periódicos, esto es un auténtico tesoro, bueno, son muchísimos artículos, tanto en The Rambler como en The Adventurer y en The Idler. Luego, un extracto del diccionario de la lengua inglesa, 1755, la historia de Rasselas, de 1759, la historia de Rasselas, príncipe de Abisinia, las obras de William Shakespeare, de 1765, aquí se contiene su prefacio y unos ejemplares, unas muestras de sus notas, de cómo pone notas y las notas finales. Y en la prosa tardía, en la última prosa, encontramos el quinto sermón, la vida del Dr. Francis Cheynell, una reseña de Joseph Warton, un ensayo sobre los escritos y genios de Pope, una reseña sobre el libro de Thomas Blackwell, Memorias de la corte de Augusto, de 1756, observaciones sobre el presente estado de las cosas, 1756, reseña de Jonas Henway, A Journal of 8 Days Journey en NSC, vamos, en francés, Onchi,
1757. Por cierto, eso me recuerda que a Borges se le asombra que a Boswell le asombre que Johnson diga punch en lugar de punch. Punch es, si no me equivoco, una palabra de origen indio de las que Yule y sí, de las que Sir Henry Yule mete en su Hobson-Jobson, en su diccionario anglo-indio Hobson-Jobson. Que yo sepa, es punch porque viene del numeral, bueno, sánscrito, pero también hindi, punch 5. Sí, a lo mejor me estoy equivocando mucho, pero punch viene de 5, y entonces esa U en realidad es el sonido A, que es el que se toma de la lengua india original, pero Johnson dice punch y tiene algunas particularidades en la pronunciación bastante curiosas, y creo que eso está cerca de un pasaje en el que Borges dice que a un inglés actual o a un contemporáneo, simplemente a un contemporáneo, le asombraría el inglés de Shakespeare, que era más o menos como el inglés pronunciado por un argentino que no sabe inglés, y diría algo parecido a to be or not to be, en lugar de to be or not to be. El inglés de Shakespeare sería desde luego más parecido al inglés pronunciado por alguien que no sabe inglés que por alguien que sabe inglés hoy día. Bueno, esto a propósito de la pronunciación de qué, de ese, de la palabra francesa ese. Sí, y el T me ha recordado el punch, y desde luego, claro, T es una palabra muy compleja porque viene de un chino dialectal, en tanto que los países que han tenido contacto más antiguo, primigenio con China y con el T, no dicen T, dicen cha, chai, sha, shai. Los rusos, los árabes no dicen T, dicen chai, shai, que es la forma, bueno, la forma más extendida por el imperio. T es una anomalía dialectal. Sobre el deber de un periodista, me he saltado algo, pero bueno, sobre el deber... Sí, bueno, sí, vamos, da igual. Ah, bueno, esto no es algo para saltarse, una reseña de una inquisición libre en la naturaleza y origen del mal, de Swan Jennings. Bueno, sobre el deber de un periodista, introducción a las actas del Comité para vestir a los prisioneros franceses de guerra, 1759, la bravura de los soldados ingleses comunes, una reseña de William Tytler, una inquisición sobre una inquisición histórica y crítica sobre María, reina de los escoceses. Yo creo que de esta inquisición Inquire, que hoy pensaríamos más en una encuesta, pueden venir perfectamente las inquisiciones de Borges, de este tipo de obras del siglo XVIII. Las fuentes, un cuento de hadas, las lecturas vinerianas de Robert Chambers sobre la ley inglesa, de aquí se saca la parte segunda, El Patriota, dirigido a los electores de Gran Bretaña, el prefacio a los poemas de Thomas Morris. O sea, yo con que haya salido Rasselas, Príncipe de Abisinia, ya me parece que eso está bastante completo, y desde luego esto se puede tomar en serio como una muestra de la obra general de Johnson. Con una traducción libre del Edipo tirano, del Edipo rey de Sófocles, dedicatoria a Charles Burney. Luego 593-643 puede estar completo. El viaje a las islas occidentales de Escocia, que tengo aquí en una edición muy curiosa, y no he presentado este libro al hablar de Boswell. Bueno, lo dejo para el final. Y luego prefacios biográficos y críticos a las obras de los poetas ingleses, que son Edison, 1781, Cowley, Milton, o sea que sí está,
sí está Milton, Dryden, Pope, Thomson, Watts, Collins, Young, Gray. Lamentablemente no está Swift. Luego, selecciones de sus diarios y cartas, notas, further reading, más lecturas para continuar con el estudio de Johnson, índice de los títulos y primeras líneas de la poesía, índice de prosa e índice de receptores de las cartas, porque aunque solo son unas 20 páginas de selecciones de diarios y cartas, bueno, pues es bastante sustancioso. Con un asterisco se diferencian las obras, aquí está, con asterisco se señalan las obras que van abreviadas. Con lo cual, me parece estupendo que, por ejemplo, Rasselas va completo y, lamentablemente, todas estas vidas, Cowley, Milton, Dryden, Pope, Thomson, Watts, Collins no, Young y Gray van abreviadas. Pero bueno, es una muestra... Ah, y el viaje también va abreviado. Sí, el viaje también va abreviado. Así que bueno, no es baladí y no es algo completamente innecesario mostrar una buena e interesante edición del viaje. Y claro, conviene hablar del viaje. Es algo que no hice al tratar de... Es algo que me ha quedado pendiente al hablar de Boswell. Bueno, este es un libro común, muy interesante, un libro conjunto. No lo es, pero sí lo es, no lo es. Johnson y Boswell. Un viaje a las islas occidentales de Escocia. Y un viaje, y el diario de un viaje a las Hébridas. Naturalmente, a Johnson no se le hubiera ocurrido nunca ir a Escocia, ir a las Hébridas, si no fuera por el ánimo de este joven caballero, bueno, cada vez menos joven, de este caballero escocés. Tan ocioso, viene un mapa de donde estuvieron. El viaje a las islas occidentales de Escocia es de Johnson y el diario, porque él siempre tomaba el testimonio de lo que hacía Johnson, el diario de una excursión a las Hébridas con Samuel Johnson, doctor en letras, es de Boswell. La edición es de Chapman y es muy interesante. Bueno, está dedicado a Roberto Adam, secundo nominis studiorum Johnsonianorum autori humanissimo. Y es, bueno, sí, es de R.W. Chapman. Y nos cuenta al principio algo bastante curioso, que desde luego no hubiera dejado de divertir a Boswell, no sé si a Johnson. Dice, esta edición fue planeada y en gran parte ejecutada en Macedonia en verano de 1918. Y estaba en un campo detrás de Small Hill, en la orilla izquierda del Vardar, tenía un campamento detrás de Small Hill, en la orilla izquierda del Vardar, y un cañón de 6, bueno, el calibre de 6... o un rifle de 6 pulgadas, supongo que se usan pulgadas, un rifle de 6 pulgadas. Da muchos datos militares que yo no entiendo y que para mí resultan como lenguaje místico. Y bueno, pues ahí editó a Johnson y a Boswell en un lugar tan inesperado como Macedonia. Es una edición interesante y anotada, que me parece la recomendable, quizá la más económica. Es también de Oxford, al igual que la Suma de Johnson, es también de Oxford y es desde luego un muy buen complemento a la obra de Johnson, ya que el viaje va abreviado. Lo único que nos faltaría, teniendo estos dos volúmenes y teniendo por supuesto el Johnson oral, que es la vida de Johnson por Boswell, teniendo estos volúmenes solo nos faltaría estudiar en profundidad, además de su extensa obra periodística que es muy interesante, las vidas de los poetas ingleses, especialmente la vida de Swift. Pero se puede encontrar, al igual que toda la obra de Johnson, con enorme facilidad digitalizada
Y de hecho, como no todo el mundo podrá hacerse con estos libros, yo incluso animaría a quien me esté siguiendo, a quien me esté escuchando, a empezar la lectura de Johnson por la vida de Swift, que se puede descargar, no es algo tan extenso. Yo empezaría por la vida de Swift. Pero tenía anotado algo más de la presentación. Sí, que Borges y Bioy Casares encuentran interesantes todas las monografías sobre Boswell y Johnson. Son unos coleccionistas de libros sobre Boswell y Johnson, y en todos encuentran algo interesante. Y en cuanto a ediciones, bueno, claro, ellos no podían conocer esta. En cuanto a ediciones críticas, dan testimonio de la utilidad de la de Birkbeck Hill en esta otra conversación, otra conversación con Borges y Bioy Casares. Leemos con admiración la carta de Johnson a Chesterfield. Encuentro en la edición de Birkbeck Hill que la frase "Le vainqueur du vainqueur de la terre", el vencedor del vencedor de la tierra, usada por Johnson, es una cita de Boileau, Art Poétique, tercera parte del Art Poétique, que a su vez que cita Scudéry, el Alarico, Alaric de Scudéry, acto primero, escena primera. Le leo a Borges, dice Bioy, el ataque de De Quincey a la carta. No lo conocía. Borges dice: De Quincey ataca por odio al siglo XVIII y por deseo de discutir y por su manía jurídica. Esos argumentos, o es así y entonces resulta esto, o no es así y entonces resulta esto otro, parecen muy concluyentes, pero son inútiles porque no convencen a nadie, quizá porque uno siente que la disyuntiva no alcanza al caso que se discute. Aunque se siente lejano de los silogismos cornutos de Quincey, porque eso es lo que está describiendo, un silogismo cornuto, a Borges le divierten los juicios exageradamente concluyentes que Johnson expresa en privado sobre grandes escritores, muy parecidos a los que él también vierte en privado, incluso de autores que ha recomendado, muertos, no amigos ni compromisos, que ha recomendado y prologado en sus bibliotecas personales. Pues también lanza exabruptos contra sus autores de su biblioteca personal. Si recuerdan que Johnson escribe de Shakespeare que como... Si Borges y Bioy Casares recuerdan que Johnson escribe de Shakespeare que como se lo debemos todo a él, él nos lo debe todo a nosotros, así si mucho de nuestra alabanza se acredita por la percepción y el juicio, mucho igualmente lo da la costumbre y la veneración, no dejan Bioy Casares y Borges de añadir el juicio más temerario y rivaldo del Johnson oral, del Johnson privado, suministrado por Boswell. Shakespeare nunca juntó 6 versos sin una falta. Quizá puedan encontrarse 7, pero esto no refuta mi aserción general. De Fielding recoge Bioy este juicio sintético a priori. Fielding, dice de él que was a barren rascal, era un canalla estéril. Esto está en el año 1772 de la vida de Boswell. Otras observaciones mucho más mesuradas de Johnson son también muy estimadas por Borges. Registra Bioy que comenta que Johnson, en conversación con Boswell, y Schopenhauer notaron que a veces en los sueños un personaje lateral sabe lo que ignora el personaje central, el soñado. A falta de la publicación de la suma de Borges y Bioy, que tiene que existir pero inédita, la más recomendable sigue siendo, como digo, la de Oxford. Lo que pasa es que he dicho, ellos seguían el modelo de las antologías de Oxford. Es que algunas son bastante más antiguas que esta. La de Lord Byron, por ejemplo, es de los años 40 también, creo yo. Pero vamos, recomiendo la suma de Oxford con la necesaria ilustración de Sir Joshua Reynolds, quien es a Johnson en lo plástico lo que Boswell en lo literario. Su gran retratista, el gran retratista de Johnson.